Frente a un mundo de cambios y con una sociedad preocupada por tratar de entenderlos y modificar los comportamientos, como iglesia, estamos frente a nuevos tiempos que requieren nuevas estrategias. Cápsula 2020 te hará reflexionar, animándote a hacer luz en medio de un mundo cambiante, sumarte a las oportunidades y retos, y ser parte de las soluciones y no de los problemas. Analizar los problemas y trampas en las que estamos cayendo, y a todo esto, conocer el consejo de Dios para salir victorioso. Esto es Cápsula 2020. Continuamos con las historias asombrosas que dejan de fascinarnos cuando nos toca a nosotros ahora ser los protagonistas. Cuando los papeles se invierten y ahora dejan de ser los otros y ahora yo tengo que ser el protagonista. Vuelvo a repetir, hay historias en las Escrituras de hombres de fe, de mujeres de fe, que admiramos, nos dejan asombrados, maravilloso. Pero cuando tratamos de cambiar los papeles y nos ponemos en sus sandalias, en sus zapatos, en su túnica, como que entonces ya no es tan asombroso. Como que entonces ahora, pues, la situación la empezamos a pensar más. Nos hacemos más analíticos, nos hacemos más prudentes, nos hacemos más sabios, y empezamos a meter un montón de cosas en nuestro acervo para poder justificar el por qué no tomamos riesgos. Hay otra historia, la semana pasada hablamos de Esther, hay otra historia, y es la historia que está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13 y en el capítulo 14. La historia nos habla en donde en una ocasión los filisteos entablan o entran en guerra y desafían al pueblo de Israel. El rey es Saúl. Ahora, la guerra no empezó de la noche a la mañana. Los filisteos fueron muy astutos y hábiles para hacer que con el tiempo los judíos o el pueblo de Israel pues no tuvieran espadas, no tuvieran armas. ¿Por qué? Bueno, porque entonces todos los que tenían que afilar sus espadas, sus lanzas, sus hoces, tenían que bajar al pueblo filisteo, porque solamente los filisteos tenían herreros. Y poco a poco, entonces, las espadas y las armas se redujeron a dos. Se redujeron precisamente solamente a la espada que tenía Saúl y su hijo Jonatán. Cuando la situación ya estaba, ordenada, vienen los filisteos y empiezan a desafiar al pueblo de Israel. Y entonces allí sale Saúl, el rey, el gran hombre que el pueblo había elegido, y el pueblo le había dicho, él nos llevará y conquistará y hará nuestras guerras. Ahora lo vemos como un hombre timorato, miedoso. Y cada vez que veían los filisteos, dice la Biblia, puede leerlo en casa, primero de Samuel 13 y 14, cada vez que veían a los filisteos, se escondían en las cuevas, en los fosos, en donde podían, tenían un miedo, un pánico. Cada vez que veían a los filisteos. ¿Por qué? Era justificable. Porque era innumerable el ejército de los filisteos. Era la realidad. 3 escuadrones de uno y de otro lado. Y la realidad era esa. Y cada vez que salían los filisteos, estos se escondían. Bien, así estaba la situación. Vienen los filisteos, desafían y los otros se esconden. Están en sus cuevitas seguros allí guardándose. Estaban haciendo pueblo en casa. ¿Está bien? Una mañana, capítulo 14 de Samuel, se levanta Jonatán, el hijo de Saúl, y llama a su paje de armas. Recuerda que solo hay 2 espadas en todo Israel. La que tiene Saúl, que nada más la tiene de adorno, porque era el rey. Y la otra es la que tiene Jonatán, porque era el hijo del rey. Tal vez Jonatán, una mañana se levantó y dijo, ¿y esto para qué me sirve? Si la tengo de adorno. O la uso, o la guardo. Y esa mañana se levantó, llama a su paje de armas y le dice, ven, vamos a subir hacia donde están los filisteos. Mire,
Los filisteos estaban en un lugar muy estratégico. Era un lugar en donde era poco accesible. Estaban bien armados, pero también estaban resguardados en unos peñascos allí. Así que quien quería acercarse, los que estaban arriba, los filisteos los podían ver y órale, cazarlos a plena luz del día. No había forma ni de defenderse. Pero Jonatán se levanta, toma el riesgo, escúchalo por favor, y le dice a su paje de armas, a nadie más le dice ni a su padre, y le dice, ven, vamos y vamos a pelear contra los filisteos. Yo no sé en qué momento quizás el paje de armas a lo mejor por dentro habrá dudado, porque aunque la Biblia dice que le dijo, haz todo lo que está en tu corazón porque yo estoy a tu lado, yo te voy a apoyar. Bueno, como ser humano, de repente a lo mejor dijo, a ver, espérame. O sea, vamos a pelear tú y yo, 1, 2, contra los filisteos, esos que están allá arriba. Pero el paje de armas le dice, vamos, yo estoy contigo. Si Dios ha puesto esto en tu corazón, subamos y peleamos. Entonces va Jonatán, va su paje de armas, se enfilan hacia donde estaban los filisteos y observan que los filisteos estaban en la parte más alta de los peñascos. Era un risco por un lado, por el otro, despeñadero. En ese momento Jonatán se voltea a su paje y le dice la estrategia. Y le dice, bien, vamos a subir. Y vamos a hacer esto. Si ellos nos dicen, después de habernos visto, si ellos nos dicen, espérense allí, ahorita vamos para pelear o hablar con ustedes, Jonatán le dice, ya valimos, perdimos. Pero si ellos nos dicen, vengan aquí, Dios los ha entregado en nuestras manos. ¿Sabe? O sea, este plan era medio absurdo, ¿no? Porque lo que le estaba diciendo, lo que le estaba planteando Jonatán era lo siguiente, mire, si nos dicen espérenos allá, pues es más fácil que los esperemos y aquí en la medida en que ellos van bajando, pues entonces los escabechemos. Pero no es así. Le dice, si ellos nos dicen, vamos. Su paje posiblemente dijo, a ver, espérame. Subir estos peñascos, yo no tengo espada, tú la tienes. Pero estar subiendo, y dice la Biblia que cuando iban subiendo, iban trepados con las manos y los pies. O sea, no había forma de tener libertad para defenderse, ¿sí? Pero lo hizo así Jonatán, y el corazón de Jonatán estuvo dispuesto, el corazón del paje de armas también estuvo dispuesto a decir, va, yo estoy contigo. Y entonces empieza a subir. Y la historia dice que mientras van subiendo, entonces los filisteos se asoman y los ven y le dicen, pan comidos, son 2. Díganles que suban. El riesgo era para los que iban subiendo. Entonces, Jonatán se voltea a su paje de armas y le dice, subamos, porque Dios los ha entregado en nuestras manos. La Biblia dice que mientras ellos iban subiendo, iban encontrándose filisteos. Quien no lo mataba, Jonatán, el paje de armas que venía atrás lo mataba. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Porque venían de manos y piernas y pies agarrándose. Pero así. Y ese día hubo una gran victoria para todo el pueblo de Israel por 2 personas. Ahora bien, esto es asombroso otra vez. Una historia maravillosa, una historia fascinante de fe, de valor, de arrojo, llámenle como lo quiera llamar. Pero otra vez, deja de ser fascinante si ahora Jonatán es Alfonso. Deja de ser fascinante si ahora Jonatán es Marcos, si ahora Jonatán es Nayeli, si ahora Jonatán es Karina, si ahora Jonatán es, póngale su nombre por favor. Es cuando entonces empezamos o queremos de alguna manera ser más piadosos, ¿no? Es cuando entonces
la vocecita interna, ¿se acuerda la semana pasada? La vocecita interna la empezamos a escuchar. Y esa vocecita interna nos va a empezar a susurrar: Alfonso, Alfonso, ¿sabes que es una pésima estrategia lo que tú vas a hacer? ¿Sabes que es una pésima decisión lo que tú estás haciendo? ¿Sabes que no es el momento? ¿Sabes que es prudente? Mejor espérate. Déjalos que se mueran de hambre. Dale al tiempo. Y empezamos nosotros otra vez a escuchar: sé prudente. Planeemos mejor, nos organicemos y todo lo empecemos a poner sobre la mesa para planear un mejor ataque. ¿Qué pasa? ¿O qué hubiera pasado si Alfonso hubiera estado allí? Vamos, es más, a lo mejor ni siquiera lo hubiera yo pensado. ¿Por qué arriesgarme? ¿Por qué arriesgar mi vida, subir, si sé contar? Aquí somos 1 más 1, somos 2. Allá son una bola. Aquí solo hay una espada, la mía. Tú no tienes. Estamos en desventaja, no tenemos estrategia, no lo planeamos. Vamos, o sea, no es lo mismo un paje de armas que un soldado. Quizás Jonatán le hubiera dicho: mira, ¿sabes qué? Tú espérate a ti, llama aquí a un soldado o a 20 soldados y a ver qué hacemos. Pero no. O sea, pareciera ser que en el papel o en la mesa la estrategia era pésima, era mala. Y entonces otra vez empezamos a oír la voz que en estos días se escucha más, ¿no? Sé prudente, ¿no? Cuidado, piénsalo bien. ¿Ya lo pensaste 2 veces? Son 2, no tienes un plan, no tienes una estrategia. Mire lo que dice Jonatán a su paje de armas. En el capítulo 14, versículo 8, le dijo: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos vosotros, entonces estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos. Y escuche bien: porque los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Nos lo ha entregado en sus manos. Y cuando ellos se mostraron a la guarnición de los filisteos, precisamente ellos les dijeron: suban. Y los hombres de la guarnición, versículo 12, respondieron a Jonatán y a su paje de armas diciendo: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová lo ha entregado en nuestras manos. Dios los ha entregado en nuestras manos. Jonatán le dice: vamos a subir. Pues no es difícil para Dios hacer algo grande con pocos, 1 y 2. No sé si quizás Jonatán había escuchado la historia de Gedeón en el capítulo 7 de Jueces, en donde el pueblo de Israel estaba oprimido por los madianitas. Y Dios levanta a Gedeón, y Gedeón reúne un gran ejército de 32,000 personas. Guerreros fuertes, y Dios le dice: no, son muchos. Diles que el que esté recién casado, el que tenga miedo, que se regrese a su casa. Ese día se quedó Gedeón con 22,000, se mermó su ejército. Y posiblemente Gedeón estaba diciendo: ya la hice. Y Dios le dice: no, todavía siguen siendo muchos. Y le da una indicación: llévalos, por favor, a la orilla del río. Y diles que tomen agua. Y el que tú veas que se agacha y que bebe del agua, sí, ese es el que vas a apartar, porque con esos vas a ganar. Y el que sea modosito, déjalo allí, dile que se regrese. ¿Sabe con cuánto se quedó Gedeón? Con 300. Y posiblemente, y ese día Gedeón conquistó a los madianitas con 300, un pueblo guerrero.
Y tal vez había escuchado la historia de Jonatán. Por eso le dice, no es imposible para Dios vencer a una gran nación con pocos. Y toma la decisión de subir. Vuelvo a repetirle. Excelente historia. Es una maravillosa historia que usted y yo nos deleitamos. Pero cámbiele. Cuando vienen los tiempos de crisis, es cuando aflora nuestro carácter. Cuando muestra de qué estamos hechos. La historia de la iglesia nos muestra precisamente eso. Las crisis sacaron lo mejor de la iglesia en las persecuciones, en la muerte, y ellos salieron adelante. Jonatán tuvo una gran victoria junto con su paje de armas. 2 personas llevaron a la victoria a todo un pueblo que se estaba escondiendo. Hoy, usted y yo estamos ante grandes desafíos. Pero ¿sabe una cosa? Necesitamos salir de nuestra zona de, no solo de confort, déjele a un lado. Ya no le llamemos confort, llamémosle seguridad, ¿sale? Necesitamos salir de nuestra zona de seguridad. Parece que Satanás, en medio de su estrategia, como que de repente nos empezó a arrinconar a nuestra zona donde nos sentimos seguros. Nada me va a pasar. Las 3 gotitas de saliva me escondieron aquí. Gracias a Dios por lo que estamos haciendo como iglesia. Porque la iglesia no se ha parado. Seguimos compartiendo, seguimos evangelizando. Pero solo quiero decirle una cosa. Póngase en mi lugar. Vamos, en el lugar de cualquier pastor. ¿Cómo podemos seguir evangelizando? ¿Cómo podemos salir de nuestra zona de seguridad? Compartir el evangelio. Ir a ese mundo de necesidad. Jesús se arriesgó a caminar en medio de los leprosos. Tal vez usted me diga, no, pero era Jesús. Usted y yo somos discípulos de Él. ¿No será que Satanás nos está haciendo perder la batalla, perdón? ¿Y sabe dónde? No es en casa, acá. Estamos aterrados como el pueblo de Israel, escondiéndose en sus cuevas. Estamos aterrados por el desafío de los filisteos. Y los vemos salir y corremos a escondernos. Iglesia, usted que me está escuchando donde esté, creo que ya es tiempo de decir, ok, hasta aquí fue prudente. Pero hoy esta mañana me pude levantar y ver que tengo una espada. ¿De qué me sirve la espada si no la uso? ¿De qué me sirve mi espada si no me meto al campo de batalla? ¿De qué nos sirve nuestra fe escondidos allá? La iglesia, usted y yo estamos aquí y conocemos el evangelio porque hubo gente que arriesgó sus vidas con sangre para llevar el evangelio y para sufrir persecuciones aún en esta época contemporánea. ¿Sabe una cosa? Jesús dijo lo siguiente. En Mateo capítulo 12, versículo 12, refiriéndose a Juan el Bautista, y él dijo, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Mire lo que dice la traducción en lenguaje actual. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos y solo la gente valiente, decidida, logra formar parte de él. ¿Sabe qué es eso? O sea, esta palabra no ha cambiado, ni puede cambiar en 6 meses. El reino de los cielos
se hace fuerte y sigue avanzando a pesar de sus enemigos. Usted tiene que decidir. Un ejército tiene que seguir adelante. Y si usted se visualiza como el ejército de Dios tiene que marchar ahora. Y tenemos que tomar decisiones serias en nuestras vidas. Quiero invitarle la próxima semana. Voy a hablar de una tercera historia en la Escritura. Y después de allí voy a hablar un poquitito acerca de las 10 persecuciones del Imperio Romano. Y cómo la iglesia, y vamos a ver, no solo de personajes bíblicos, vamos a ver también en esas persecuciones cómo hubo hombres, mujeres y familias que pudieron tomar decisiones y salir adelante. Y que a pesar de la amenaza, a pesar de que su vida dependía de un hilo, estuvieron dispuestos a decir, va. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles.